Bueno, como os decía, es un placer estar con todos vosotros y nada, vamos a hablar hoy un poco de todo lo que corresponde al ejercicio físico, al deporte y los beneficios que esto tiene, todos lo sabemos, pero bueno, como que hasta ahora parte de esos beneficios venían a nivel del aparato locomotor lo que sí, y en las últimas épocas se ha determinado, es que, bueno, pues sabemos que el músculo es, mejor dicho, todo el sistema locomotor, todo el aparato muscular, ¿no?, que nos tiene todo el cuerpo, es el órgano metabólico más importante de nuestro cuerpo, ¿no? Por tanto, beneficios del ejercicio en el aspecto metabólico. Por otro lado, en esta época, sobre todo la época que estamos viviendo post-pandemia, ahora se está hablando muchísimo y se ha ahondado en el aspecto inmunológico. Bueno, pues entonces igualmente, ¿no? En el aspecto inmunológico. Y, por supuesto, también en el aspecto emocional. Todos esos pilares tenemos el placer de hablarlo con Pablo Escribá, que os lo quiero presentar. Pablo Escribá es fisioterapeuta, es osteópata, es médico y es filósofo. O sea que encima tenemos en muchas ocasiones, cuando hablamos con Pablo, que yo tengo el honor de estar muy encima, muy en contacto con él, pues me sorprende muchísimo, ¿no?, de estas conexiones que él muchas veces nos hace de los aspectos más físicos a los metafísicos, ¿no?, y a los filosóficos. Entonces, bueno, la verdad es que es un honor escuchar siempre a Pablo. Pablo, buenas noches. Buenos días para otros compañeros que tenemos por aquí, veo por ahí Bolivia y un montón de sitios que veo que hay, Uruguay, un montón de sitios. Pablo, Buenas noches a todos, buenas noches Luis. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo fundamentalmente admiro a Luis Palomeque como comunicador y docente. Es un grandísimo didacta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una admiración mutua y por eso podemos trabajar juntos. Pablo, sin ir más allá, ¿no? El ejercicio físico hoy en día, porque antiguamente, y yo creo que, bueno, a lo mejor las personas que están aquí son más jóvenes y ya vienen con la cultura del ejercicio físico, pero bien es cierto que quitando, y te estoy hablando hace 40 años, quitando gente como tú, que además fuiste atleta de élite, de competición, pero quitando esa gente que por entonces erais un grupo más bien loco, perdido, ¿no?, que os dedicabais y que estabais muy metidos en el deporte, no había una cultura del deporte. ¿Cuándo se empieza o por qué se empieza a ver la importancia del deporte en la sociedad actual? Bueno, es que ha cambiado mucho el enfoque en los últimos 20 años en tanto en cuanto hoy en día, por ejemplo, todos los paradigmas de reposo, de mantenimiento de funciones vitales mínimas, se ha visto bueno, que son contraproducentes, que generan efectos deletéreos, perjudiciales. Y por otra parte, se han visto que si analizamos los factores de riesgo de muerte por cualquier causa, lo que se ha visto es que los sujetos que son capaces de mantener un ejercicio físico a elevadas intensidades y mantener un consumo máximo de oxígeno adecuado son personas que tienen aproximadamente una reducción del riesgo de un 500% de muerte por cualquier causa. Entonces, claro, al final se ha visto que realmente el ejercicio, incluso ejercicio realizado con una cierta falta de rigor científico, aunque si se hace de una manera científica y sistemática es mucho mejor, tiene efectos muy beneficiosos. Sí que es verdad que hay algún efecto asintótico, un efecto deleterio si se hace en exceso,
y es muy importante pues controlar la cantidad, los momentos, las recuperaciones y las intensidades. Pero de cualquier manera, si lo analizas epidemiológicamente, tiene un efecto de reducción muy importante de muerte por cualquier riesgo. Y si lo comparas con otros factores de riesgo, como puede ser el tabaco o como puede ser el alcohol, pues realmente tienen una repercusión mucho menor que la ausencia de ejercicio. Pablo, efectivamente. Entonces, ¿cómo es la cosa de esta persona típica de 40, 45 años que ha sido sedentario toda la vida y ahora, porque hay una moda, me voy a hacer CrossFit? Por ejemplo, o me voy, bueno, digo CrossFit como cualquier cosa, como bien has dicho, intenso, o ahora, que también es mucha de la moda que hay, por ejemplo, aquí en España, con el tema de la carrera, me voy a preparar maratones cuando yo no lo he hecho en la vida. Porque además me estás diciendo que todo esto es sano, saludable. También yo ahí Pero tengo bueno, que... ahí hay que tener primero muchas consideraciones, es decir, es una pregunta muy importante lo que estás haciendo y una afirmación que requiere muchas consideraciones. La primera es que hay que individualizar, es decir, en líneas generales, cuando un individuo ha sido sedentario, para que sus estructuras tendinosas y sus estructuras articulares empiecen a responder a las demandas que va a realizar, tiene que hacer un trabajo incremental aproximadamente durante 18 meses, es decir, un año y medio. Y nosotros no podemos pretender que nuestras estructuras tendinosas respondan a la carga y tengan una rigidez adecuada y una respuesta neuromuscular adecuada inmediatamente. Entonces, este es un problema muy importante y esto genera multitud de lesiones. En segundo lugar, hay que individualizar porque no es lo mismo que una persona pueda dormir 8 horas y que haga ejercicio que se levante a las 5 de la mañana para hacer ejercicio sin dormir. Es decir, hay una jerarquía de sistemas, la nutrición y el descanso tienen una relevancia capital y en ese sentido cada individuo tiene unas condiciones y una situación. Entonces, hay que adaptar a cada individuo según sus capacidades y según sus necesidades. Por otro lado, hay que tener en cuenta también lo que son los periodos de recuperación de cada una de las estructuras, que varían mucho con la edad. Por ejemplo, si nosotros atendemos a la recuperación de las estructuras sarcoméricas, lo que son las fibras contráctiles de actina y miosina, estas fibras tienen la capacidad de reestructurarse en 24 o 48 horas. Pero las proteínas que estabilizan tridimensionalmente el sarcómero requieren aproximadamente entre 72 y 168 horas para recuperarse. Y van a ir mejorando su calidad. Estas proteínas, como son la desmina o la titina, que es una proteína elástica, mejoran con el tiempo siempre y cuando les demos los periodos de recuperación adecuados. Por otra parte, hay que considerar que cada tejido tiene un turnover, un recambio. Por ejemplo, las estructuras tendinosas se recuperan el 100% aproximadamente cada año si las trabajas adecuadamente. Pero, sin embargo, las estructuras óseas requieren aproximadamente unos 10 años para renovarse por completo. Y esto implica que esta es una de las razones por las que, por ejemplo, los pacientes que presentan una osteopenia o una osteoporosis deben de realizar revisiones densitométricas cada 2 años, puesto que los cambios no son significativos si las revisiones se realizan con más periodicidad desde el punto de vista de la densitometría. Entonces, existen muchas variables que deben de ser consideradas. Hay, por otro lado, fatigas neuromusculares, fatigas metabólicas, hay que saber diferenciarlo, es muy importante que los profesionales de cualquier ámbito, tanto entrenadores como médicos, como compañeros en todos los ámbitos de la salud, deben de ser capaces de diferenciar lo que es una respuesta fisiológica de una adaptación fisiológica. El ejercicio físico incrementa la presión arterial a corto plazo y también la frecuencia cardíaca, pero a largo plazo, si se hace adecuadamente, reduce la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Eso es la adaptación fisiológica frente a la respuesta. Por lo tanto, es muy importante ser capaces de diferenciar esto y esto hay que hacerlo en lo referente a los estiramientos, en lo referente al entrenamiento de musculación, en lo referente a las medidas de recuperación, como pueden ser la crioterapia o la termoterapia. En todos los aspectos es necesario hacer un análisis individualizado y pormenorizado. Uno de los grandes problemas que referías de la gente que tiene 40 años, que además son gente de normalmente donde unos de los mayores los factores de riesgo cardiovascular se empiezan a manifestar en estas edades,
pues si se ponen a hacer un maratón, pues pueden tener patologías cardíacas. Claro, ahí es muy interesante el hacer una revisión y ir al cardiólogo y tener claramente pues una valoración de su estado funcional, ¿no? Y esto es algo que en general no se hace. Correcto, efectivamente. Pablo, súper interesante. Recordar, yo creo que todos, al final haremos un poquito, si queréis, en el chat, podéis poner preguntas o directamente os abrís micrófonos y cámaras si queréis y podemos charlar, hacer un debate un poquito abierto. Pero esto es fundamental, ¿eh? Esa progresión que ha dicho Pablo, que en muchas ocasiones puede estar durando hasta 18 meses y sin lugar a dudas esa individualización de tratamiento, porque creo que todos hemos visto a gente que se pone a correr y efectivamente que se pone a hacer un deporte y efectivamente ni los cuidados alimenticios ni respeta los ciclos circadianos en cuanto a horas de sueño, incluso el típico abuso, ¿no? De decir yo puedo con todo, duermo pocas horas porque no necesito más, hago esto, hago lo otro, 1000 proyectos y encima hago un ejercicio intenso. Y esto es la forma más rápida de cargarse un organismo. Pablo, aparte de todo este elemento cardiovascular que efectivamente has dicho y tal, y ahora lo estaba diciendo mientras tú te estabas conectando, ¿no? El nivel inmunológico, que actualmente es tan sumamente, bueno, mira, si miramos positivamente algo del aspecto pandémico que hemos pasado no hace mucho, ¿no? Con la COVID, se ha ahondado mucho en los aspectos inmunológicos. De hecho, cada vez hay más exponencialmente problemas autoinmunológicos, ¿no? Hasta dónde el ejercicio físico también puede estar afectando en estos componentes. Bueno, vamos a ver. Yo ahí diría que hay que hacer una jerarquización en cuanto a digamos que debemos imaginarnos como que tenemos un taburete que tiene tres patas, ¿vale? En el sistema inmune, ¿vale? Uno es la parte psicológica, no se ha encontrado diferencia entre aquellos pacientes que tienen depresión o una situación de estrés y los niveles de interleuquina 6 o de interleuquina 1 beta, y los pacientes que tienen una patología de origen autoinmune o los pacientes que tienen una respuesta inmunológica excesiva por una sobrenutrición, pacientes obesos, diabéticos, con patología cardiovascular. Es decir, los patrones de citoquinas y los parámetros que se valoran desde el punto de vista analítico, como explica un reumatólogo que se llama Straub, avanzado ya en la década de 2010, 2014, 2018, él observa que estos patrones son universales, es decir, que se producen en pacientes politraumatizados, que se manifiestan en pacientes estresados crónicamente, en pacientes depresivos, en pacientes que tienen problemas inmunitarios. Y en ese sentido, no podemos disociar la psique de la nutrición, ni podemos disociar la psique de la nutrición del ejercicio. Ahora, ¿cuáles son los efectos de cada uno? Pues no es lo mismo hacer ejercicio, por ejemplo, en ayunas, es decir, hacer ejercicio aeróbico en ayunas, que hacer ejercicio después de haber comido. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque el ejercicio lo que hace es sensibilizar al organismo a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú te pones a hacer ejercicio, el transportador GLUT4, que es un transportador que tiene que introducir azúcar, ¿vale? Glucosa en el interior de la célula, no es dependiente de insulina. Y además es mucho más sensible a la misma. De manera que el ejercicio reduce de una manera leve la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Pues porque para conseguir una respuesta mucho más importante hay que hacer mucho ejercicio. Entonces, en ese sentido, es muy interesante establecer sinergias. Es decir, es hacerse adaptable a lo que se llama la beta-oxidación. Por ejemplo, ir a hacer ejercicio poco a poco, al principio caminar, después correr 10 metros y caminar 10 metros, 50 metros, en ayunas. Y reducir parcialmente algo que nos han vendido de una manera muy importante, la ingesta de carbohidratos. Es decir, sobre todo conforme nos vamos haciendo mayores, puesto que estamos generalmente sobrenutridos y esta sobrenutrición genera una respuesta sobre el sistema inmune excesiva. Tanto el tejido linfoide, los linfocitos, como nuestro cerebro están
programados para responder a los glúcidos, de manera que se activan factores de transcripción de genes que activan rutas metabólicas que favorecen la inflamación y la respuesta inmunitaria y la sobrerespuesta inmunitaria. Y esto es normalmente consecuencia de la inflamación inducida por nutrientes, producida fundamentalmente por la sobreingesta de carbohidratos. Dentro de estos, evidentemente, lo peor es tomar azúcares simples, fructosa, etcétera, etcétera. Pero aún así, si lo tenemos que poner en una jerarquía, es también muy importante cuándo hacemos el ejercicio. Por ejemplo, los ejercicios aeróbicos es interesante hacerlos a primeras horas de la mañana. Los ejercicios anaeróbicos, por la respuesta de los ritmos circadianos hormonales, es más interesante hacerlos alrededor de las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde. Y a partir de esas horas es interesante volver a hacer ejercicios aeróbicos suaves, puesto que si no, provocamos sobresolicitación del sistema córtico suprarrenal. Y esta sobresolicitación del sistema córtico suprarrenal va a favorecer con el tiempo alteraciones inmunológicas. Otro de los efectos importantes del ejercicio físico es que previene la sarcopenia. El tejido muscular es un órgano endocrino muy importante que produce lo que se llaman exerquinas o mioquinas que tienen efectos sobre todos los órganos, ¿vale? Desde el páncreas hasta el hígado, hasta el riñón, es decir, generalizado. Insistiendo aún así en que es muy importante controlar muchas variables, sobre todo en las intensidades, las frecuencias cardíacas, los días a los que se trabaja la intensidad, que deben de estar espaciados. Por ejemplo, para regenerar tendones a intensidades elevadas necesitas aproximadamente 72 a 168 horas, dependiendo de la edad, y para regenerar el músculo completamente también. Entonces hay que jugar con estas variables y explicarle muy bien al paciente, aunque sea joven, cómo tiene que periodizar. No es lo mismo periodizar a un chaval de 17, 18 años que produce pues entre 7 y 14 veces más colágeno que una persona de 50, que a una persona, por ejemplo, como tú o como yo, de 52, 53 años, que requerimos un periodo de recuperación importante para poder mantener nuestras estructuras, ¿no? En ese sentido, la nutrición adquiere una carta de preponderancia y la modificación de determinados patrones nutricionales donde se incrementan levemente la ingesta de proteínas, se reduce levemente la ingesta de carbohidratos y se incrementa la ingesta de grasas, tiene un efecto beneficioso, puesto que somos individuos que conforme nos hacemos mayores asimilamos peor las proteínas. Bueno, eso también es muy dependiente de cómo está nuestra mucosa intestinal, lo bien que somos capaces de mantenerla. Es decir, hay muchísimas variables y es lo que yo llamo los entrenamientos invisibles, es decir, cómo tú vives para poder hacer ejercicio y estar sano, ¿no? Correcto. Pablo, has dicho un dato también muy interesante, ¿no? Lo del tema de que, de cara a algunas ventajas, ese aeróbico por la mañana a primera hora y después los demás ejercicios entre las 12 y la tarde. Ahora bien, ¿qué recomendarías a esta gente que llega ahí por la noche tras la jornada laboral allá a las 20 horas, que sale de la jornada laboral y se mete en el gimnasio a hacer un tipo de ejercicio de alta intensidad? Esto va a tener repercusión muy posiblemente en el eje HPA y repercusión en, por ejemplo, en el sueño y alteraciones de sueño. Sabemos que a largo plazo nos va a generar procesos de neuroinflamación incluso, ¿correcto? Sí. Sí, a ver, lo has explicado tú claramente. A ver, uno de los problemas principales cuando te enfocas en este tipo de programas de entrenamiento es que se observan mejorías muy rápidas en un mes, puesto que se produce una respuesta del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal y también del eje hipotálamo hipofisario testicular o gonadal. Y entonces hay unos incrementos exponenciales de la producción de testosterona, también la producción de dihidroxiepiandrostenediona por parte de la corteza suprarrenal. Se produce también incrementos importantes en la producción de cortisol, pero si esto se mantiene en la producción de hormona del crecimiento y de insulina. ¿Qué es lo que ocurre cuando esto se mantiene en el tiempo? Pues que cuando esto se mantiene más de un mes, el sistema empieza a claudicar, es decir, se produce una disminución de la producción de testosterona, se produce una disminución de la producción de estrógenos, se produce una disminución de la producción de dihidroepiandrostenediona por las suprarrenales, pero el cortisol que se libera en impulsos porque es un ganglio, la corteza suprarrenal,
está inervada por el sistema nervioso autónomo también, o sea, no solo es un órgano endocrino, sino que es un ganglio simpático modificado, continúa liberando cada 20 minutos cortisol. Y este cortisol tiene un efecto catabólico, un efecto destructor de la masa muscular, un efecto acelerador del envejecimiento y puedes terminar alterando totalmente el eje córtico suprarrenal y el eje hipotálamo hipofisario gonadal. En ese sentido, lo que tú estabas explicando, el momento en el que se hace este tipo de ejercicio es muy importante, porque si lo haces por la noche es difícil que vayas a dormir. Y en el caso de que la persona no tuviera otra opción, una de las soluciones o una de las posibles soluciones es haber dormido los 3 días antes de hacer esto. Por ejemplo, tú dices, bueno, pues yo lunes, martes y miércoles a mediodía voy a salir a correr 20 minutos o 30 minutos despacito. Y el jueves resulta que no me queda otra opción que ir a hacer pesas a las 8 de la tarde. Muy bien. Pero como los 3 días anteriores he descansado, ese día puedo no dormir y mi sistema no lo estoy colapsando. Y entonces eso se adapta a mis necesidades de vida. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente hay una generalización de gurús que te dicen que no pain, no gain, ¿no? Es decir, si no te machacas todos los días, no vas a mejorar. Y esto no es cierto. Porque gracias a lo que se llama la teoría de la supercompensación, lo que tienes que dar es el estímulo necesario para que se consiga una respuesta de mejora. Primero un efecto perjudicial de empeoramiento, después una respuesta de mejora con mejora tisular, y hay que volver a dar el estímulo cuando todavía se está produciendo la mejora tisular. Y eso muchas veces con 2 días a la semana que hagas ejercicio de intensidad es suficiente. Por lo tanto, sí que puedes programar en una jornada semanal o cada 10 días si eres más mayor, puedes programar días de descanso, días en los que has dormido y días en los que pues quizás has afectado un poquito el eje, pero a largo plazo no vas a dañarlo, ¿no? Entonces es muy importante cómo tú te programas. Por otro lado, es muy importante la actitud mental. Es decir, hay estrés bueno. Y en ese sentido, tú y yo esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es decir, hasta qué punto podemos estresarnos siempre y cuando seamos capaces de estar liberando sustancias que son beneficiosas, porque tanto tú como yo llevamos una historia, una intrahistoria de súper trabajo, ¿no? Bueno, en principio, pues los hechos son que nos mantenemos bastante bien, ¿no? Pablo, ya que estás con el tema este, ¿no? A nivel emocional, psicológico, ¿no? O estas hormonas y neurotransmisores que, buenos, por decirlo de alguna forma, o llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué beneficios, por tanto, nos estarían determinando a nivel emocional, cognitivo, el ejercicio? Y fíjate, te voy a pedir dos cosas, ¿no? O tres, mejor dicho, pues para gente como nosotros, gente mayor, donde efectivamente la capacidad cognitiva está disminuyendo y las capacidades de plasticidad neuronal va disminuyendo, y también en la época infantil, en donde precisamente si ese deporte, en esa capacidad, en esa plasticidad neuronal, el deporte puede mejorar el aprendizaje, ¿no? Bueno, pues a ver, yo aquí empezaría como muy bien por el final, ¿no? La etapa infantil. Bueno, Claro. a ver, nosotros hemos de pensar que desde que nacemos hasta que tenemos 2 años, básicamente lo que ocurre es que mueren y mueren y mueren y mueren billones de neuronas. Sin embargo, lo que somos se gesta en los primeros 2 años de vida, es decir, el 95% de lo que somos se produce entre los 2 y los 6 años de vida. Y ahí lo que ocurre es que se producen redes neuronales, es decir, las neuronas expanden dendritas y esas dendritas se conectan, hacen millones de conexiones unas con otras, siendo superplásticas y generando la capacidad de estar continuamente modificándose. Por eso es muy interesante tener capacidad de reestructuración cognitiva. Pero ¿qué es lo que ocurre conforme nos hacemos mayores o si no hacemos ejercicio suficiente o si no nos cuidamos, ¿no? O si vamos estresados? Aparece en el cerebro lo que se llama la sopa inflamatoria, es decir, hay una situación de neuroinflamación, ¿vale? Vale, esta situación de neuroinflamación se asocia en aquellos procesos que implican degeneración neuronal, como es el Alzheimer, la demencia temporal, con la observación de determinados fenómenos como son la presencia de una serie de proteínas o de una serie de, como es la proteína tau, y de restos de proteínas mal plegadas, misfolded proteins, que se llaman, que son el beta-amiloide, ¿no? Entonces, todo esto es lo que se observa en los pacientes que tienen Alzheimer.
¿Qué es lo que hace, qué es lo que hace el ejercicio? Pues el ejercicio hace muchas cosas y si lo haces desde pequeño, tiene unos efectos de desarrollo neuronal, mejora de las conexiones, activación de lo que se llama el factor neurotrópico derivado del cerebro, el Brain-Derived Neurotropic Factor, de una manera mucho más importante de lo que lo puede hacer la dieta, a excepción del ayuno. Y el ejercicio tiene un efecto fundamentalmente sobre la salud mitocondrial. Para que nos hagamos una idea, nosotros tenemos en nuestras células tenemos unas centrales energéticas que son como unas turbinas que producen energía, ¿vale? Que básicamente van a producir ATP, que son las mitocondrias, ¿vale? Estas mitocondrias tienen la capacidad de producir energía y también en las organelas celulares hay unas células, hay unos organelos que son los lisosomas, que son como, pues como el estómago que tenemos nosotros en nuestro tracto digestivo. Y entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es tener el organismo limpio de estas proteínas que son tóxicas para el cerebro y tener una gran salud mitocondrial para producir energía, ¿vale? Cuando esto no ocurre, cuando nosotros no somos capaces de eliminar aquellas proteínas que están mal plegadas, las células tienden o bien a suicidarse o bien a activar rutas inflamatorias. Cuando la célula tiene muy poca energía, muchas especies reactivas de oxígeno, la mitocondria es muy permeable, activan rutas inflamatorias generando que determinadas células, que son los macrófagos, se activen a lo que se llama macrófago tipo 1 o linfocito T colaborador o T helper tipo 1. Y esto genera una situación de multiplicación de la neuroinflamación, genera una situación de multiplicación de las aferencias inflamatorias sobre los ganglios espinales, sobre las astas posteriores de la médula, sobre el cerebro, ¿vale? Sobre los mismos axones y sobre las células de la microglía, ¿vale? Se produce una multiplicación de las aferencias nociceptivas. ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos ejercicio? Pues que cuando hacemos ejercicio, las mitocondrias devienen, se convierten en mitocondrias más saludables, ¿vale? Tienen una mejor capacidad de beta oxidación y por lo tanto son menos permeables, tienen una mejor capacidad antioxidante, por lo tanto tienen menos especies reactivas de oxígeno y tienen más ATP. Y entonces eso genera efectos de modificación de la respuesta del macrófago, que pasa a lo que se llama M2-TH2 y libera citoquinas antiinflamatorias que reducen la inflamación neural, que favorecen que las proteínas que están mal plegadas sean fagocitadas y sean recicladas, de manera que nosotros cuando estamos haciendo ejercicio estamos reciclando proteínas, cuando estamos haciendo ayuno estamos reciclando proteínas y cuando estamos comiendo bien estamos enseñando a nuestro cuerpo a reciclar proteínas. Y si somos capaces de reciclar proteínas, estamos limpiando nuestro cuerpo y estamos impidiendo estos procesos neurodegenerativos, que están asociados a la enfermedad cardiovascular, que están asociados a la diabetes y que están asociados a todas las enfermedades inmunológicas. En realidad es un patrón común, es un denominador común, y lo que hay es, en función de determinados genes o determinados determinantes de epítopos sobre las estructuras proteicas de cada una de las variantes genéticas de diferentes humanos, pues que nuestro sistema inmune se va a dirigir hacia unas proteínas, hacia las de la articulación, o hacia las de la tiroides, o hacia las de la médula, para una esclerosis múltiple o para una esclerosis lateral amiotrófica. Es decir, vamos a dirigir nuestra respuesta inmunológica desmedida hacia unas proteínas determinadas, pero la causa es muy general, la causa es bastante frecuente, es la misma. Perfecto. Pablo, ¿qué otros elementos? Porque en todos los procesos, lo que la Organización Mundial de la Salud te habla como la salud, ¿no? Que no solo es la ausencia de enfermedad, sino el bienestar físico, psíquico y social. Sí. ¿Qué otras hormonas, qué otros neurotransmisores puedo estar secretando cuando hago ejercicio físico? A ver, Y si cuando tú haces ejercicio físico liberas un opioide, que es muy importante, que es la anandamida, que tiene un efecto de regeneración tisular sobre las quemaduras, tiene un efecto de regeneración de tejidos, es un opioide muy potente y, bueno, genera rutas antiinflamatorias increíbles, o sea, más que cualquier otro endocannabinoide. Por otro lado, activas lo que se llaman los circuitos de recompensa, es decir, los circuitos de recompensa son muy importantes. Las vías dopaminérgicas y serotoninérgicas, fundamentalmente la serotonina, porque sobre todo si lo haces en grupo, ¿no? Tiene un efecto de reseteado cerebral, ¿vale? Igual que el ácido gamma-aminobutírico, básicamente lo que hacen es que los receptores cerebrales que nosotros tenemos que
que generan lo que se llama una regulación a la baja o down regulation cuando estamos sobreestresados, liberando dopamina o consumiendo bienes y servicios, o mirando el WhatsApp, eso genera unas rutas dopaminérgicas en el circuito de recompensa que terminan friéndote el cerebro. Básicamente hacen que tu cerebro tenga menos receptores para la dopamina y que seas un adicto que necesita cada vez más estímulo. Pues el ejercicio, las relaciones sociales o la búsqueda de propósito en la vida, es decir, el escribir un libro, el plantar un árbol, el tener un propósito, el estar en un comedor social o en un banco de alimentos, o etcétera, etcétera, todos esos factores en la vida van a generar un reseteado cerebral y tienen efectos muy beneficiosos para el organismo. Es decir, hay muchas... tomar el sol, dar un paseo en el monte, es decir, ver verde, cambiar de aires. Y es algo que generalmente no estamos acostumbrados a hacer en esta sociedad. La gente está intentando cada vez hacerlo más, pero tampoco es algo que haya que hacer de una manera adictiva. Es decir, eh, mm, una de las cosas que a mí más me sorprende es ver a la gente caminando estresada. Es decir, irse a pasear para estar a gusto y los ves resoplando, caminando agobiados por la playa o por... Entonces, bueno, esto no tiene absolutamente ningún sentido, puesto que no consigue el efecto buscado, ¿no? Y entonces, hay que intentar ser conscientes, sobre todo ser conscientes de lo que uno está haciendo en cada momento, ¿no? Perfecto. Y Pablo, por último, y esto yo creo que lo sabemos todos, pero creo que también puedes determinar un poquito más en detalle los beneficios que tiene, lógicamente, hacer este deporte o hacer deporte en un ambiente que pueda ser en bosque, que pueda ser al aire libre, que pueda ser al sol, bien, versus lo que tenemos ahora constantemente en academias, en gimnasios, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, de nuevo hay que poner en una jerarquía. Si nosotros atendemos a las alteraciones inmunitarias, que son súper prevalentes en la sociedad, el aire libre, el hacer deporte en el bosque o cambiar de aires y exponernos a diferentes patógenos, ahora os explicaré un poco qué es esto, tiene lo que se llama efectos pleiotrópicos sobre el sistema inmune. Los efectos pleiotrópicos sobre el sistema inmune consisten fundamentalmente en que nosotros cuando vivimos en la ciudad, los urbanitas, estamos expuestos fundamentalmente a bacterias y patógenos intracelulares, virus fundamentalmente, y bacterias encapsuladas intracelulares. Entonces esto genera una respuesta de liberación de determinadas citoquinas. Cuando nosotros nos vamos al monte, nos exponemos sobre todo a bacterias extracelulares, helmintos, protozoos, y esta modificación de la exposición a determinados patógenos tiene un efecto de cambio hacia una situación antiinflamatoria en el organismo. Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, cuando tú te encierras, por ejemplo, a entrenar en temperaturas elevadas, pues esto también tiene efectos horméticos. Es decir, si tú entrenas, te metes en una sauna o te metes en un baño turco o haces yoga con mucho calor, pues esto, perdón, también va a tener unos efectos beneficiosos para el organismo porque activa los factores de respiración nuclear o el factor inducible por hipoxia y por lo tanto también tiene efectos beneficiosos. Ahora, evidentemente, no es comparable con la liberación de óxido nítrico que se consigue tomando el sol, los efectos sobre el sistema inmune que tiene el agua del mar, ¿sabes? De inmunomodulación, los efectos que tiene el monte y la montaña sobre la inmunomodulación y sobre todo el hecho de que estás quemando grasas cuando estás caminando por el monte a intensidades bajas y eso en aquellas personas que son obesas, uno de los problemas de las personas obesas es que tienen una hiperrespuesta M2 que también se regula con el ejercicio aeróbico porque tienen muchas lipoxinas, muchas grasas acetiladas en el organismo y tampoco son buenos respondedores frente a virus. Entonces es muy interesante hacer ejercicio al aire libre, evidentemente, mucho mejor. Fantástico, Pablo. Pues oye, yo creo que como resumen podríamos determinar que, como todos sabemos, el ejercicio físico es maravilloso, pero que no solo es que sea maravilloso para un aspecto físico, sino que también a nivel metabólico, a nivel inmunológico y a nivel emocional es fantástico, ¿no? Tiene unas repercusiones que ya hay una evidencia científica al respecto. Y por otro lado también
las jerarquías de sistemas. Siempre tú, además me gusta mucho cuando jerarquizas muy bien todo, puesto que pues a lo mejor efectivamente no hay que hacer un ejercicio específico, detallado, etcétera, simplemente para una persona que se mueva y simplemente con que se mueva ya está consiguiendo algunos determinantes. También en muchas ocasiones tenemos que tener mucho cuidado con no frustrar a pacientes o a personas a las que estamos recomendando ejercicios, porque hay veces que determinadas personas con síndromes metabólicos, con alteraciones autoinmunológicas, incluso con depresión, como tú has dicho antes, el hecho de recomendar ciertos sistemas de entrenamiento donde para ellos es una cosa inalcanzable, llega a una frustración que estamos consiguiendo objetivos contrarios, ¿no? Entonces, como bien has dicho, jerarquizar e individualizar el sistema de tratamiento. Así que y también el tema de la recuperación, de tener muy en cuenta los tiempos de recuperación, porque dependiendo de la edad y dependiendo de factores como son la nutrición, como son el sueño, como son, etcétera, eso va a depender de cada individuo y por tanto cada individuo tiene que tener un entrenamiento totalmente individualizado. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis.